Hola, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Concursal. El tema que voy a desarrollar el día de hoy es la suspensión de las acciones de contenido patrimonial y el fuero de atracción. Ambas figuras son sumamente importantes para una etapa que viene posteriormente, que es el proceso de verificación de créditos, momento en el cual se establece la conformación del pasivo. Cumple un rol sumamente importante tanto la suspensión de las acciones como el fuero de atracción, porque acá lo que buscamos es la unicidad en el procedimiento, también la unicidad de la competencia y en determinado momento de temporalidad a los fines de que en un proceso, una vez abierto el proceso concursal, concurso preventivo o quiebra, podamos determinar la conformación del pasivo para que el proceso concursal cumple su objetivo. El acuerdo, si se trata de un concurso preventivo, o la liquidación de los bienes, pero ya en el caso de la quiebra, pero ya tenemos determinado el pasivo y sabemos con quién tenemos que acordar en la negociación de las conformidades en el concurso preventivo o a quién le tenemos que pagar porque ya se ha determinado el pasivo, no bien abierto el proceso concursal. Sí, me parece importante mencionarle que para que esto suceda, tiene que evitarse la prohibición de nuevas acciones, de nuevos juicios, para que la idea es de que vayan los acreedores y se insinúen en el proceso verificatorio y si ya hay juicios iniciados, estos se suspendan y se atraigan al juez del concurso para que estos acreedores también se insinúen en el proceso concursal. Eh, Hasta acá, con relación a cómo operan la suspensión de la extracción. También me parece importante recalcar que todo esto, tanto la suspensión como el fuero de atracción, opera con relación a aquellos procesos de contenido patrimonial. Con relación a esto, me parece importante mencionar, como ya lo hemos dicho en un trabajo anterior con el doctor Ritter y el doctor Maldonado, la ley utiliza diferentes terminologías. Habla de contenido patrimonial en el artículo 21, inciso primero, de carácter patrimonial en el artículo 11, inciso quinto. También menciona derechos patrimoniales en el artículo 132, cuando refiere a las acciones judiciales por las que se reclamen derechos patrimoniales. Habla de relaciones patrimoniales en el artículo 142, el ejercicio de los derechos emergentes de las relaciones jurídicas patrimoniales, dice la norma, o cuando se refiere a la legitimación que tiene el síndico, y en el 159 fija reglas para las relaciones patrimoniales. Entonces, que quede bien en claro que estamos siempre hablando de disposiciones de orden patrimonial y solamente aquellos procesos en el que el deudor, en el que el concursado es la parte pasiva en la relación, en la acción judicial. Hecha esta aclaración, les diré que la suspensión de las acciones y contenido patrimonial es de orden público y su incumplimiento importa la nulidad de lo actuado por haberse operado ante el juez incompetente y obviamente ello es inoponible al concurso. Son muy importantes ambas figuras y con relación al foro de atracción, me detengo un minuto en esta figura para señalar que el Estado moderno se divide en funciones, ejecutiva, legislativa y judicial. Y con relación a lo judicial, otorga la jurisdicción a los magistrados, quienes en virtud de ello tienen una competencia. Entonces, la jurisdicción tiene que ser definida como la facultad o el deber para administrar justicia. Es el poder de juzgar. Y la competencia la entendemos como la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado. No puede haber juez competente sin jurisdicción, pero puede haber jurisdicción sin competencia. Esta atribución de la competencia a los jueces admite excepciones. Cuando se traslada, mejor dicho, se cambia o se desplaza la competencia del juez originario a otros jueces. Entonces, tenemos que la regla es la competencia del juez natural y las excepciones son los desplazamientos de esta competencia. Podetti nos menciona las siguientes excepciones. En primer lugar, la prórroga de la competencia. En segundo lugar, el compromiso de someter la cuestión a la decisión de árbitros o amigables componedores. En tercer lugar, la conexidad con un proceso pendiente.
En cuarto lugar, y es lo que nos interesa, el fuero de atracción que ejercen los juicios referidos al causante en los juicios sucesorios y en los concursales. Este es el que nos interesa en relación al concursado. Y en quinto lugar, la existencia de motivos que permitan dudar de la idoneidad subjetiva del juez, me refiero a los supuestos de excusación y recusación, siguiendo la clasificación de Podetti. Entonces, tenemos que el fuero de atracción surge por disposición expresa de la ley y encuentra su justificación en la necesidad de que un solo magistrado entienda en toda la universalidad jurídica patrimonial de un sujeto. Esa es la idea. Se vincula directamente a la determinación de la masa pasiva, puesto que corresponde al juez del concurso precisar el pasivo, liquidar los bienes del concursado. Si se trata de un concurso preventivo no se logró el acuerdo, estamos en un proceso de quiebra, y pagar a los acreedores sustituyéndose de esta manera todas las ejecuciones individuales, prevaleciendo el interés general por sobre el interés particular de los acreedores. Por esta razón, Podetti dice que entra en juego el interés general de la justicia de dar intervención a un solo juez en todas las cuestiones atinentes a un patrimonio que se encargará de recaudar, liquidar y transmitir todo bajo la dirección de un mismo magistrado, el concursal. Que si bien hay conexidad entre el foro de atracción y la suspensión de las acciones de contenido patrimonial, hay diferencia entre una y otra figura. La idea del juez natural, el juez originario, este juez pierde su competencia ante los supuestos de quiebra. Entonces, porque hay la norma en el artículo 21 establece la prohibición de deducir nuevas acciones de contenido patrimonial contra el fallido, y luego se dispone la suspensión de las que se encuentran en trámite, pero no necesariamente se debe remitir el expediente al juez de la quiebra en virtud del fuero de atracción. Lo que quiero señalar es que una cosa es el fuero de atracción, que es una figura sumamente importante porque hace una cuestión de fondo, como es determinación del alcance, el comienzo y el fin de la competencia del juez originario, la cual se desplaza a otro juez que también está condicionado cuando empieza y cuando termina la competencia de excepción, en este caso en favor del juez concursal. Es una cuestión, si se quiere, de fondo y está determinando las competencias. Y otra cosa distinta es si se suspende o no esos juicios. Esos juicios pueden continuar ante el juez originario y no se suspenden, o pueden ser atraídos ante el juez de la quiebra y no se suspenden. O sea, son dos variables distintas, sumamente importantes, que juegan de diferente manera, ya sea que nos encontremos en un concurso preventivo o en una quiebra. Vamos a ver más adelante que conforme el 21 no hay ni fuero de atracción ni suspensión en el caso del concurso preventivo, pero en el caso de la quiebra siempre fue así, con la ley 19.551 también. Es más severo el fuero de atracción para darle mayor poder al juez del concurso como director del proceso para tomar todas las medidas y las cartas en el asunto, y en segundo orden se da la suspensión de las acciones. ¿Qué quiero decir? Que una vez dictada la sentencia de quiebra, opera rajatabla el foro de atracción, pero no se suspenden los juicios. Los juicios se van atraídos, continúan ante el juez del concurso y se van a suspender una vez que la sentencia de quiebra quede firme. Es decir, siempre en materia concursal, a veces es más acentuado el foro de atracción y en otras ocasiones, ya lo vamos a detallar, es más acentuado la suspensión de las acciones. Continuando, el artículo 21 sufrió una modificación introducida por la ley 26086, que modifica la ley 24522, y que dispuso que la apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión de todos los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación y su radicación ante el juzgado de la quiebra. Luego estableció que no podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos. La norma exceptúa en los siguientes procesos. Primero, los procesos de expropiación, los que se funden en relaciones de familia y las ejecuciones con garantías reales.
En segundo lugar, los procesos de conocimientos en trámites y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispone el artículo 32 y concordante de la ley de concursos. Y en tercer lugar, los procesos en que el concursado sea parte de un liticonsorcio pasivo necesario. También cabe incluir dentro de estas excepciones el agregado introducido por el decreto de necesidad de urgencia 62 del año 2019 del Poder Ejecutivo Nacional, que incorporó una nueva excepción, que es el supuesto de los procesos de extinción de dominio que obedecen al combate contra la corrupción. No es menor la reforma de la ley que ha sustituido el momento de la suspensión y de los efectos, que antes era a partir de la apertura del concurso y ahora recién a partir de la publicación de los edictos. En razón de esto, nos preguntamos qué edictos serían necesarios para qué pasa, porque normalmente en un concurso se publica en el boletín oficial y después en otro diario de mayor circulación en la jurisdicción, que pasa si hay varias jurisdicciones. Entendemos que en ese caso comenzará a correr por una cuestión también de transparencia a partir de la publicación en el boletín oficial. Otra de las modificaciones que introduce la 26086 es que los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familias, a cuyo fin el síndico podrá otorgar poder a favor de abogados, cuya regulación de honorario estará a cargo del juez del concurso cuando el concursado resulte condenado en costas y se regirá por las pautas previstas por la ley de concursos. Situación que lo notamos un poco difícil de concretarse, como lo diré más adelante. La ley impone también que el síndico sea parte necesaria en aquellos juicios de contenido patrimonial que se promuevan ante el concursado, que escapen al fuero de atracción y que tramiten por ante los tribunales de radicación originaria, con excepción de los que se funden en relaciones de familia. Entonces, es importante recalcar con esto del rol del síndico, que en estos casos, en primer lugar, el síndico en los juicios mencionados no representa al deudor concursado, sino que cumple funciones propias que emanan directamente de la ley, como ya les mencioné. En segundo lugar, el síndico en estos juicios tampoco representa a los acreedores. En tercer lugar, el síndico representa en dichos procesos el interés del concurso como proceso universal estructurado sobre un andamiaje básico de las normas imperativas vinculadas al orden y al interés públicos. En cuarto lugar, como lo señala Vítolo, uno de los autores de la ley 24.522, el síndico, en la intervención del síndico, se trata de un liticonsorcio no adhesivo, o sea que el síndico no representa necesariamente a la posición que puede adoptar jurídicamente el demandado, no está obligado a adoptar la misma posición que el de concursado demandado, y por supuesto la sentencia que se dicte no lo afecta al síndico personalmente, porque el síndico no es el titular jurídico de lo que se está debatiendo en la pretensión. Creo que cuarto lugar, 1, 2, 3, 4, sexto lugar, la falta de citación del síndico en el proceso no traído puede llegar a acarrear la nulidad procesal de lo actuado a partir del momento en el cual debió cumplirse con tal situación. Como la ley le exige que el síndico tenga participación necesaria, entendemos que va a ser un poco difícil, como no tiene un interés específico, simplemente tiene una función de contralor de los intereses del concurso. Sin perjuicio de ello, para el tribunal, para evitar nulidades, debería darle intervención al síndico. Continuando, en séptimo lugar, creo, la sentencia dictada en el proceso sin haberse garantizado la intervención, la participación del síndico, como les decía, resulta inoponible al concurso. Y finalmente, la participación del síndico en el juicio no convierte al título verificatorio de la sentencia recaída en el proceso en sentencia verificatoria y no resultan oponibles al concurso los efectos de la cosa juzgada material
material que ella pudiera revestir, porque los efectos de la sentencia dictada en un proceso de conocimiento son limitados y debe cumplirse después con el procedimiento de verificatorio correspondiente, es decir, con la insinuación del crédito dentro del pasivo concursal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien no hay foro de atracción y no hay suspensión de las acciones y continúa el proceso ante el judicial, ante el juez natural, una vez que el juez dicta la sentencia y esta queda firme, la sentencia que se dicta no es un título verificatorio. El acreedor tendrá la carga de insinuarse, tendrá 6 meses para insinuarse dentro del pasivo concursal, es decir, que la sentencia que se dicta ante el juez originario vale como título justificativo, que deberá acompañar el acreedor posteriormente para insinuarse en el pasivo concursal. En cuanto a la forma en que el síndico participa en estos procesos que no se suspenden ni se atraen, podrá otorgar, dice la ley, poder a favor de los abogados, y la regulación de honorarios estará a cargo del juez del concurso cuando el concursado resulte condenado en costas y se regirá por las pautas establecidas por la ley 24.522. Más adelante les voy a señalar que es un poco difícil que esta medida se pueda implementar tal cual como está en los términos de la ley. Eh, los autores de la ley en general dicen que lo único que estará a cargo del juez del concurso es la regulación de los honorarios, los cuales, una vez regulados, quedarán sometidos a las leyes, aportes y contribuciones dispuestos en la materia por las leyes locales, conforme lo prevé el 278 de la ley de concursos, que hace un reenvío a las leyes locales. Esta es la posición que sí que sostentan o que tienen los autores de la ley 24.522. Sí, me parece importante mencionar que con la nueva redacción que tiene el artículo 21 de la ley 24.522, a través de la modificación de la ley 26.084, no se suspenden en su trámite ni tampoco se radican, es decir, no hay fuero de atracción en el juzgado del concurso, los procesos, los juicios de expropiación, los fundados en relaciones de familia, las ejecuciones con garantías reales, los juicios de conocimientos en trámite, los juicios laborales en trámite, los procesos en los cuales el concursado sea parte de un liticonsorcio pasivo necesario. También quedan excluidos los procesos de extinción de dominio previstos por el Decreto de Necesidad de Urgencia 62 del año 2019, y a partir de la publicación de edictos, salvo que se trate de los juicios laborales, tampoco podrán iniciarse nuevas acciones de contenido patrimonial contra el concursado con causa u origen anterior a su presentación en concurso. Los demás procesos no serán atraídos, dice la ley, y continuarán tramitando por ante los juzgados de origen. En cuanto a las medidas precautorias, la ley dispone que los procesos que no se atraen, es decir, en los procesos de conocimiento y en los juicios laborales, no procederá al dictado de medidas cautelares. Y las que se hubieran ordenado deben ser levantadas por el juez del concurso previa vista de los interesados, complementándose lo que dice el artículo 24 de la ley del concurso. Con relación a las ejecuciones, a raíz de la reforma introducida por la 26.086, las ejecuciones con garantías reales no son atraídas por el concurso preventivo del deudor, y en dichos procesos no se admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y su privilegio. La norma legal viene a poner fin, nos destaca Vítolo, a la discrepancia existente en dos fallos plenarios contradictorios. Uno, el fallo Vázquez de Mercy contra Tiribelli, del 12 de marzo de 1998, dictado por la Cámara Nacional o Comercial de Mar del Plata, que entendía que las ejecuciones de garantías reales eran atraídas por el concurso preventivo, y en contraposición del fallo Avan, Sociedad Anónima, dictado por la Cámara Nacional de lo Comercial de Capital Federal del 9 de abril de 2001, que, como les dije, sostiene todo lo contrario.
A esto hay que señalar que ya la Corte, con anterioridad a la Ley 24.522, es decir, ya estando vigente la Ley 19.551, había sentado ya criterios sobre este tema, estableciendo que las ejecuciones garantías reales no se encontraban alcanzadas por el fuero de atracción, por lo que no operaba en estos casos el desplazamiento de la competencia en virtud de la naturaleza del proceso de que se trata. Hablo del fallo de la Corte de Casasa, Sociedad Anónima Quiebra contra SAIEC, Salvador y otra ejecución hipotecaria. Posición que sostuvo la Corte en fallos posteriores. Antes de continuar, me parece importante hacer un alto y recalcar lo que Maffei en su obra Legislación concursal, Introducción histórica y crítica, hizo referencia en su obra y citó al diputado Helgueira, donde el diputado Helgueira dijo que todo el tema vinculado a la verificación de crédito, la verificación es el eje secreto de la eficacia de la ley de quiebras. Y menciono esto porque el proceso verificatorio, como ha estado regulado en las últimas leyes de concursos, es muy importante para que funcione lo que se busca, que es la conformación del pasivo en un periodo de tiempo no muy largo y no muy grande, mucha extensión de tiempo, un periodo temporal. Para ello, para que esto pueda cumplirse una vez abierto el proceso concursal, es muy importante la suspensión de las acciones y el foro de atracción. Tal cual como ha estado regulado en las últimas leyes de concursos, así, con este sistema de suspensión y foro de atracción, se podía concretar la conformación en un periodo breve, la conformación del pasivo. Como dice el diputado Helgueira, eje secreto de la eficacia de la ley de concurso es cómo se regulaba la verificación de crédito. Eje secreto a nivel nacional porque si bien nosotros miramos la legislación comparada específicamente, la ley italiana, la ley 267 del 16 de marzo del 42, en materia de verificación de créditos, nosotros teníamos una verificación de créditos, si se quiere, concursal. Por eso me parece que el diputado Helguera, dice eje secreto de la eficacia de la ley de concursos. Con la reforma introducida, eh, cambian totalmente las variables, como las desarrollaré a continuación. Tanto en el concurso preventivo como en la quiebra, la ley dispone cuáles son las vías procesales idóneas para que el deudor concursal pueda insinuarse el acreedor concursal puede insinuarse en el pasivo y concurrir al concurso. En la quiebra, el pretenso acreedor intentará el reconocimiento de su crédito a la espera de poder cobrar algo algún día. Ingrese por donde ingrese siempre y cuando lo haga antes del reparto del producido de la liquidación de los bienes. Entonces, bueno, si logra hacerlo, habrá cumplido su objetivo y aunque quedará sujeto a la existencia, si no quedará sujeto a que ingresen nuevos bienes. En el concurso preventivo, si bien subyace un interés eventual, hablo del supuesto de la quiebra indirecta, que está, como lo mencioné en el caso anterior, no es el mismo que por las vías necesarias, todo va a depender de, digamos, si la verificación es tempestiva, o sea, la vía es necesaria o las otras vías insinuativas. Una vía necesaria, la clásica, es la verificación tempestiva. Distinta es la otra vía eventual, que es la verificación tardía o los incidentes, por ejemplo. En orden a los derechos de los acreedores concurrentes para conformar estas mayorías requeridas por la ley para que el concursado aspire a la homologación. O sea, no es lo mismo entrar por la vía tempestiva, que ahí nomás tengo el reconocimiento, que lo haga después por la vía tardía o la vía recursiva de la revisión. A diferencia de la quiebra, donde el deudor carece de la capacidad de negociación, porque acá no hay nada que negociar, como en el concurso preventivo. Entonces, como no hay posibilidad de negociar, la situación es absolutamente distinta en la quiebra con relación a el concurso preventivo. Entonces, queda bien en claro que todo va a depender, es imprescindible determinar cómo se entra
al concurso, entonces de ello va a depender el ejercicio de ciertos derechos y que no siempre están expresados en el expediente. La verificación tempestiva, así que la natural, está regulada en el artículo 32 en el concurso preventivo y 200 para el caso de la quiebra. Se impone como la vía necesaria, digamos así, para permitir que el proceso siga su curso, pero es como si se quiere la más apta para que el acreedor pueda ejercer en tiempo oportuno sus derechos como les venía señalando. Después tenemos los incidentes de revisión previstos en los artículos 38, 37 y 38 de la Ley de Concursos y la verificación tardía regulada en el artículo 56 de la Ley de Concursos. Constituyen las vías procesales eventuales que están reguladas por la ley y se interponen, en el caso de la vía de revisión, se interpone contra la sentencia de verificación prevista en el artículo 36 cuando el afectado, acreedor o deudor no está de acuerdo con el resolutorio, entonces plantea el recurso de revisión. Y el otro supuesto contra la sentencia de quiebra. Y el otro supuesto que tenemos, el segundo supuesto, es cuando el acreedor no se insinuó por la vía tempestiva prevista en el artículo 32 y 200 de la ley, entonces lo hace tardíamente, después del plazo fijado por la ley, y entonces queda la situación atrapada en el artículo 56 o con las disposiciones reguladas para la vía tardía. Ninguno de estos tres institutos, verificación tempestiva, incidente de revisión y verificación tardía, ofrecen mayores modificaciones. Todo en su conjunto constituyen formas de insinuación en la ley de concursos. Simplemente, como vía de insinuación tenemos la vía necesaria, que es la verificación tempestiva. Tenemos las vías eventuales del incidente de revisión y tenemos la verificación tardía. Y también cabe mencionar que estas vías no sufren, si se quiere, son vías eventuales y no tienen mayores modificaciones. Lo que sí es importante recalcar que con la redacción, así como está el artículo 21, en su primera parte, el foro de atracción queda casi suprimido totalmente. Entonces tenemos que ver cómo es la situación del foro de atracción en el concurso preventivo y cómo se manifiesta en la quiebra. El foro de atracción en el concurso preventivo tenemos una regla general que es, como primera regla general, que es la prohibición de deducir nuevas acciones de contenido patrimonial contra el concursado con fundamento en obligaciones de causa o título anterior a la presentación de la demanda concursal. La excepción a esta regla la conforman las obligaciones laborales de causa o título anterior a la presentación de la demanda concursal. Los acreedores laborales podrán iniciar nuevas acciones contra el concursado, pero no podrán iniciar nuevas acciones, pero ante el juez del concurso. Es decir, la regla es la prohibición de iniciar nuevas acciones. La excepción son los juicios laborales que pueden iniciar, ellos son los únicos autorizados a iniciar las acciones ante los jueces naturales, que es el juez laboral, y entendemos que el justificativo es la naturaleza del carácter alimentario que tienen estos créditos que tienen particular sensibilidad por las cuales interviene y protege el Estado. La segunda regla general que establece la ley es el efecto de la apertura del concurso, que es desde la publicación de los edictos, conforme la publicación de edictos que se debe hacer conforme lo prevé el artículo 27-28. Aquí la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a la presentación de la demanda del concurso preventivo. Y la ley regula la radicación ante el juzgado del concurso. Es decir, que conforme el 21, la regla primero es la suspensión y después opera el fuero de atracción. Esa es la regla. Pero después habla de las excepciones. Menciona tantas excepciones que vamos a ver que queda reducido el fuero de atracción a su mínima expresión. Las excepciones a la regla que mencioné recién
que son los juicios de expropiación, los que se fundan en relaciones de familia, las ejecuciones con garantías reales. Tampoco se suspenden ni se atraen los juicios de conocimientos en trámite, entre los cuales están los juicios laborales. Y por último, quedan excluidos también de los efectos de la suspensión y del fuero de atracción los procesos en el que el concursado sea parte de un litisconsorcio pasivo necesario. Ingresando al inciso 1, que refiere a los juicios de expropiación, diré que no podremos decir que técnicamente sea una excepción a la regla, porque acá el fallido, el Estado va a tomarle un bien y lo que se está debatiendo en este juicio es cuánto se le va a pagar, cuánto es lo que va a cobrar el deudor que es el concursado. La situación no es técnicamente como que es el afectado, porque el Estado le va a pagar supuestamente el valor que tiene el inmueble que va a expropiar en el mercado. Con relación a los juicios con relaciones de familia, entendemos, ya lo dijimos en un trabajo anterior con los doctores Richard y Maldonados, no es técnicamente una excepción a la regla de la patrimonialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo al comienzo les mencioné que se suspenden y se atraen los juicios de contenido patrimonial en los que el concursado es parte pasiva en el juicio, en la relación, en esos procesos, la regla es, si yo quiero establecer juicio de contenido patrimonial, derechos patrimoniales, carácter patrimonial o relaciones patrimoniales, si establezco reglas, es excepciones a la regla de la patrimonialidad. Acá, en los juicios fundados en relaciones de familia, están de por medio valores superlativos que están relacionados con el instituto mismo de la familia. Lo que quiero decir que acá se debaten derechos personalísimos, no derechos patrimoniales. Entonces, no es técnicamente una excepción a la patrimonialidad, sino que tiene que ser algo patrimonial que yo lo excluyo de la patrimonialidad. Eso sería técnicamente una excepción. Acá estamos hablando de derechos personalísimos que no incumben al juez del concurso. Por ello, sostenemos de que estrictamente no es una excepción. Nunca el proceso concursal va a comprender situaciones o relaciones de carácter patrimonial. Y por último, tenemos las ejecuciones con garantías reales que no tramitan ante el juez del concurso, al menos no en el concurso preventivo, y esta norma no tiene mayores dificultades interpretativas, continúan ante el juez natural, como ya hicimos mención, con relación a los fallos plenarios que hubo y los fallos de la Corte. Digamos que no tiene, sí, como les menciona, no tenía mayores, no tiene, ofrece mayores, porque está en coherencia con lo determinado por la Corte. En el inciso segundo, los procesos de conocimiento en trámite, siempre hablando de juicio de contenido patrimonial contra el concursado, de cualquier naturaleza que fueran, incluso los laborales, no sufren ni suspensión, ni fuero de atracción. En el inciso tercero, tenemos que se les permite optar por una vía verificatoria que no será digamos que puede ser continua ante el juez natural, como lo fija y una vez que tenga la sentencia insinuarse, como lo prevé el artículo 56. Con relación al litisconsorcio pasivo necesario, el acreedor deberá continuar en el proceso ante el juez natural y luego, si se procede, pedir la verificación. Me interesa detenerme 2 minutitos. Los juicios de litisconsorcio pasivo necesario es un juicio de conocimiento. Entonces ustedes me preguntarán, ¿por qué lo separa y no lo pone junto con el otro inciso que habla de los procesos de conocimiento? Creo que es el inciso segundo que habla de los procesos de conocimiento. Si el juicio de litisconsorcio pasivo necesario es un juicio de conocimiento. La razón por la cual la ley desprendió este juicio de conocimiento de la regla anterior es que el legislador lo que estableció es que cuando se trata de un litisconsorcio pasivo necesario, a pesar de ser un juicio de conocimiento, no se le quiere dar la opción de insinuarse por la vía verificatoria. Derecho al que tienen el resto de los juicios de conocimiento. Ese es, entendemos, el fundamento de la excepción. Continuando con el inciso segundo de los juicios de conocimiento, les decía que proseguirán ante los jueces naturales conforme la naturaleza de la prestación reclamada y siempre y cuando el acreedor no opte por suspender el juicio y solicitar la verificación tempestiva. Entonces acá se pone énfasis en la distinción entre el juicio de conocimiento y los ejecutivos. Se atrae todo lo ejecutivo y los de conocimiento no se atraen.
Con relación a estos juicios que no se atraen, si bien conserva el juez natural su competencia, hay una restricción en cuanto a la extensión de esta competencia, porque el juez tiene la facultad para dictar la resolución de fondo que se le ha planteado ante su tribunal, pero no puede ordenar la ejecución de la sentencia, porque eso ya pasa a ser disposición del juez del concurso, y tampoco puede ordenar medidas cautelares, algo que tiene que resolver el juez del concurso. ¿Qué más podemos decir? La necesaria participación del síndico en el proceso en calidad de parte. Con relación a esto, algunos autores que hacen crítica a la posición de los redactores de la ley, dice que en realidad este agregado repite lo que ya se regula en el artículo 275, última parte, que dice exactamente lo mismo, y se enfatiza en que hay, si se quiere, una falta de precisión determinar la participación del síndico cuando se dice que la participación del síndico es en calidad de parte, porque nosotros sabemos que es imposible que el síndico desarrolle esta calidad de parte. El síndico deberá presentarse en el expediente y eventualmente emitirá una opinión al final del proceso. Entendemos que a eso quedará reducida la intervención del síndico, o en ese marco debería el tribunal dar la intervención al síndico. Sostengo la posición de aquellos autores de la doctrina que en general entiende que no puede tener el síndico una participación más amplia que la que le acabo de mencionar. El cambio más importante que establece la última reforma de la Ley 24.522 es en que el síndico podrá otorgar poder a favor de los abogados, constituyendo una excepción al artículo 258 de la Ley de Concursos, que impone la participación personal en el ejercicio de la sindicatura. En el caso de la quiebra, el foro de atracción se adecua al trámite liquidatorio. El instituto mantiene la fisonomía que ya describí con relación al concurso preventivo, pero con algunas variantes que son importantes. Se establece una regla general, pero igual que en el concurso preventivo, pero no tiene diferentes alcances. En la quiebra se invierte el orden de la suspensión a atracción. Acá en la quiebra lo primero es el foro de atracción sin suspensión inmediata de los juicios de contenido patrimonial contra el fallido. Esta atracción opera desde la declaración de la quiebra y no desde su publicación. Es otra de las diferencias con relación al concurso preventivo. Luego, una vez atraído al juez de la quiebra, los juicios referidos y cuando la sentencia de quiebra esté firme, recién a partir de ese momento el juez ordena la suspensión de los mismos. Durante todo ese proceso, o sea, declaración de la quiebra y que la quiebra firme, pues supongamos que la quiebra se haya planteado un recurso de reposición. Mientras tramita la reposición, se ha dictado la quiebra, pero todavía no hay firmeza. Hay foro de atracción, pero no hay suspensión. Entonces, les decía que durante todo ese periodo de tiempo, declaración de la quiebra y la firmeza de la sentencia, el síndico reemplaza procesalmente al fallido, salvo en los juicios fundados en relaciones de familia, como ya les mencioné. Esto no solo por una imposición del artículo 132, que hace un reenvío al artículo 21, sino porque ya estaba previsto en el artículo 110, que habla de la legitimación, de la pérdida de la legitimación procesal por parte del síndico, y también previsto en el artículo 275 de la Ley de Concursos. Entonces, en ningún caso podrán realizarse actos de ejecución forzada, salvo ejecuciones garantías reales que se canalizarán mediante el concurso especial previsto en el artículo 209 en concordancia con el 126 de la Ley de Concursos. Hay que tener presente que durante el periodo señalado que mencioné no opera ninguna suspensión, razón por la cual, si el acreedor no opta por verificar su crédito en los casos en que pueda hacerlo, los plazos procesales siguen corriendo normalmente, lo cual implica el riesgo de riesgo de caducidad de instancia o algún tipo de pérdida dentro del proceso, porque no hay suspensión en este caso. Con relación a las ejecuciones con garantías reales, se mantiene la postura que ya viene desde la Ley 19.551 y que mantuvo vigente la 24.522, en relación a traer la quiebra de este tipo de juicios, conforme las pautas, cumpliéndose las pautas que mencioné recién, el artículo 126 y 129.
tramitan en el concurso en el caso del concurso preventivo, la ejecución de las garantías se mantienen ante el juez natural y en el caso de la quiebra se atraen, se sustancian dentro de la quiebra a través del concurso especial. Con relación a los juicios de expropiación, los fundados en relaciones de familia, hablando siempre de la quiebra, los de conocimientos laborales y en los que el fallido sea un liticonsorcio pasivo necesario, no rige la atracción ni la posterior suspensión regulada en los artículos 132, entonces continuarán según su estado ante el juez natural con distintas implicancias en la quiebra según sea el caso. ¿Qué pasa con los juicios atraídos cuando opera la suspensión ordenada luego que la sentencia de quiebra se hace firme? Bueno, quedarán archivados en el tribunal de la quiebra, donde tramita la quiebra. La respuesta es idéntica también para el caso de las ejecuciones de garantías reales, porque una vez que se inicia en la quiebra el concurso especial, que es el único modo de llevar adelante la ejecución anticipada de la cosa grabada, es un nuevo proceso. Entonces también se archivan todo lo tramitado en las ejecuciones garantías reales tramitado fuera del concurso concursal, del proceso ante el juez concursal. Continuando, en estos pocos minutos que nos quedan, abordaré el pronto pago de los créditos laborales, que fue concebido por la Ley 24.522. Es importante de señalar que no constituye un medio verificatorio ni la persecución de una orden de pago, sino que es, en un sentido estricto, una autorización de pago para que el concursado pueda pagar a un acreedor concursal titular de un crédito laboral de causa o título anterior a la presentación en concurso, ya que normalmente no puede realizar pagos el deudor, se encuentra limitado porque tiene reducido su régimen de administración, reducido su régimen de administración de bienes. La ley ha reconocido este derecho al pronto pago de ciertos créditos laborales en atención a la naturaleza alimentaria que estos presentan. Está regulado en el artículo 16, ha tenido importantes modificaciones, una introducida por la 26086 y luego por la 26684. En virtud de ello tenemos un pronto pago que es de oficio y luego tenemos un pronto pago a determinación de parte. El artículo 16 regula la figura del pronto pago y dice que dentro de los 10 días de emitirse el informe por parte del síndico respecto de la situación de los créditos laborales, el informe previsto en el artículo 14, inciso 11, el juez del concurso autorizará el pago de estos créditos. Se trata entonces de un pronto pago de oficio, no hay sustanciación, no hay intervención por parte del concursado. Los créditos que más podemos mencionar, los créditos que están beneficiados dentro del pronto pago son los mencionados y enumerados en el artículo 16, a los cuales me remito en aras a la brevedad. En caso, entonces, para que se puedan operar este tipo de créditos, se puedan cobrar y cubrir el pronto pagos, debe estar detallados y mencionados en el informe que debe realizar el síndico conforme lo dispone el artículo 14, inciso 11, y después debe estar declarados por el juez por resolución que va a sacar, va a emitir el propio tribunal y deben encontrarse amparados por el privilegio general y especial. Los créditos laborales amparados con privilegio general y especial son los regulados en el artículo 246 para el general y 241 para los privilegios especiales. Y la ley dice también que para el caso que procederá igualmente el pronto pago para aquellos créditos no incluidos en el listado previsto en el artículo que hace el síndico conforme al artículo 14, inciso 1, y en estos casos, que a pesar de que no están incluidos en el listado, no es necesaria la verificación del crédito en el concurso ni sentencia en el juicio laboral previo. En conclusión, así como está regulado el actual pronto pago, puedo decir lo siguiente, que los trabajadores titulares de los créditos mencionados en el artículo 16, que se encuentran incluidos en el listado del síndico, que el síndico debe confeccionar dentro de los 10 días de haber aceptado el cargo, quedan habilitados para exigir el pago ante el juez, que el juez autorizará sin necesidad de que tengan que realizar un trámite ni petición alguna para ser reconocidos como acreedores concursales. Obviamente que el acreedor debe presentar un escrito y solicitar que se le liquide o se le haga efectivo el pago autorizado.
Los trabajadores titulares de los créditos mencionados en el artículo 16, que no se encuentren incluidos en el listado que confeccionará el síndico, pero que se consideren con derecho a ser amparados por el régimen del pronto pago, pueden pedir al juez del concurso el pronto pago y sus créditos, y previa vista al síndico y al concursado, el cual resolverá. La resolución que recaiga siempre sobre la cuestión es apelable, y si la pretensión es finalmente acogida, el crédito queda incorporado al pasivo concursal y expedito su pago, adquiriendo el pronunciamiento en calidad de cosa juzgada material. Luego tenemos el otro pronto pago, que es el pronto pago a instancia de parte, y sucede cuando la solicitud ha sido rechazado o no ha sido incluido en el listado del crédito del trabajador y lo ha consentido, entonces le queda expedita la vía para reclamarlo, y deberá promover un juicio laboral ante el juez competente en sede laboral, o bien promover la petición de verificación de crédito ante el juez de concurso, conforme lo prevé el artículo 32 y concordante de la ley de concursos. Los créditos cuyo pago fuera autorizado bajo el sistema del pronto pago serán abonados en su totalidad si existieran fondos líquidos disponibles. En caso contrario, hasta que se detecte la existencia de los mismos por parte del síndico, se deberá afectar el 3% mensual de los ingresos brutos de la concursada. Antes era el 1%. Es decir, que la afectación de los fondos líquidos existentes para efectivizar el pago de los prontos pagos autorizados importa neutralizar la caja, entendida la caja en un sentido de disponibilidad y de los medios de pago, con que el deudor va a poder enfrentar el desarrollo de su actividad empresarial durante el proceso de crisis. Si bien tiene el manejo de la caja en el concurso preventivo, pero se le impone que previamente cumplimente con los créditos del pronto pago. Según la norma legal actual, entonces todos los fondos líquidos disponibles que sean necesarios para hacer frente al pago de los créditos cuyo pronto pago ya ha sido autorizado por el tribunal, respecto de los cuales el concursado tenga efectiva disponibilidad, deben afectarse a tal fin, y le asigna también al síndico no solo la función de investigar para detectar la aparición de dichos fondos, sino que también le impone al síndico la ley la confección de un plan de pagos si los fondos no alcanzan para hacer frente a la totalidad de los créditos exigibles, como único objeto de lograr distribuir proporcionalmente dichos fondos en orden a los montos y los privilegios involucrados. Así lo dice el artículo 16. La afectación que debe hacerse de este 3% de los ingresos mensuales de la concursada es el piso de los montos que deben destinarse mensualmente para cubrir el pago del pronto pago de los créditos laborales. Entonces tenemos que si los fondos líquidos disponibles mensualmente son equivalentes al 3% mensual, esta es la cifra que deberá afectarse al pronto pago. Si los fondos líquidos disponibles fueran mayores al 3% de los ingresos mensuales de la concursada, deberá afectarse todos esos ingresos líquidos disponibles, aunque superen el 3% de los ingresos mensuales de la concursada. Si los fondos, líquidos disponibles fuesen inferiores al 3% de los ingresos mensuales de la concursada, la afectación deberá materializarse sobre el 3% de dichos ingresos. Es decir, el texto legal en este sentido es bien clara. Se eliminó como causal el del rechazo del pronto pago, el referido el reclamo que decía que preveía la ley con relación a que no surgiera de los libros que debiera llevar el concursado, es decir, que a partir de la reforma introducida, de la última modificación introducida por la 26684, el juez puede autorizar el pago de los créditos laborales bajo el nuevo mecanismo de pronto pago, aunque estos no estuvieran reconocidos, registrados en el libro del artículo 52 de la ley de trabajo, en aquellos casos en los que el concursado llevara libros, por supuesto. Lo cierto es que el impacto de esta reforma introducido por la 26684 sobre las relaciones laborales en los concursos no es, si se quiere, menor, pues también habilita el reconocimiento, como mencioné, del pago de los créditos que surjan de relaciones laborales no registradas, de relaciones laborales deficientemente registradas, y aquí juega un papel fundamental la cuestión de la prueba. Y en segundo lugar, que una modificación también producto de la 26684 al sistema de efectivización del pronto pago es la de imponer un límite máximo en el pago para los beneficiarios del pronto pago, para recibir cada cuota de distribución,
conforme el artículo 16, apartado 10, si no me equivoco, la norma, el síndico deberá efectuar un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios, no pudiendo exceder cada pago individual en cada distribución un monto equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles. Y otro aspecto de la reforma, de la última reforma introducida por la 26684, es que la posibilidad de quebrantar esta proporcionalidad en la distribución de los fondos disponibles cuando, como dice la ley, excepcionalmente podrá autorizar este quebrantamiento para atender contingencias de salud, alimentos u otras que no admitan de demora. Es decir, que se puede romper la regla de la proporcionalidad cuando se den los siguientes casos. El crédito beneficiario con la ruptura de la proporcionalidad debe ser uno de los comprendidos dentro del beneficio del pronto pago. Después, el titular de crédito debe estar atravesando una contingencia en su salud, alimentaria o de otra naturaleza que no admite demora para ser atendidas. Y yo entiendo que es un caso así como, por ejemplo, supongamos que todos los acreedores gozan del beneficio del pronto pago, pero resulta ser que hay un trabajador que hay que operar urgente, porque si no se le operan, por ejemplo, el dedo, puede correr el riesgo de gangrena. Entonces él no está en situación de esperar como puede estar esperando otro trabajador por la cuestión alimentaria. Entonces, en estos casos sería un caso especial que merece un tratamiento distinto. Y finalmente, para concluir, faltando algunas de las dos condiciones, el avasallamiento de la regla de la proporcionalidad no podrá tener lugar, salvo en lo referente al límite del 4% del salario mínimo vital y móvil, que puede superarse aparentemente en estos casos particulares. Hasta aquí el desarrollo del foro de atracción y la suspensión de acciones de contenido patrimonial. He incorporado el abordaje del pronto pago para ya dejar definitivamente para otro capítulo, ingresar de lleno a la conformación del pasivo en el proceso de verificación de créditos. Nos encontramos en un próximo enlace. Cuídense mucho y gracias. Espero que el material les sea de utilidad.